Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, todo lo católico, transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener un diálogo fraterno entre hermanos, entre amigos, como es con el pastor Percy Riller desde Los Ángeles, Estados Unidos, al cual lo invité porque quiero también conocer cuál es su opinión sobre el término Iglesia Católica, cómo lo ve él desde su teología, desde la Biblia, desde la historia del cristianismo primitivo y también con las confesiones de fe a la iglesia a la cual le pertenece, que es de la Iglesia Bautista. Bueno, ya después de esta breve introducción, gracias a todas las personas que se van a ir conectando. No olviden que es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales. Ya estaba programado. Lo íbamos a hacer con otro pastor, amigo de nuestro hermano Percy Riller, pero por cuestiones de última hora solo vamos a estar el pastor Percy Riller y mi persona. Bueno, pastor, No, no ayer. bueno, ahí el pastor tiene un poquito, el pastor está sacando tiempo porque en ese momento el pastor está en su lugar de trabajo, entonces por eso también es comprensible. Ahora sí, pastor, si quiere puede presentarse para que la gente también pueda darle usted su saludo. Con mucho gusto, mi hermano. Bueno, como todos me conocen, y para los que no me conocen, soy el pastor Percy J. Riley, de aquí, de la ciudad de Los Ángeles, y les envío un cordial saludo en el nombre de Jesús. Esperemos en Dios que esta transmisión sea de bendición para el pueblo de Dios, tanto católico como protestante. Y hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante e interesante. Y pues, hermano, le cedo su lugar. Gracias, pastor, gracias. Entonces, no olviden a todas las personas que se van conectando. Ya en este momento tenemos 6 personas. Todos sus saludos son bien recibidos, al igual que sus comentarios. Simplemente aquí no tenemos moderador, estamos entre amigos y entre hermanos. Solamente se pide respeto, en este caso para un hermano, un amigo, una persona muy especial, muy allegada a mí, como es el pastor Percy J. Riley. Gracias a él y a todas las personas que se están conectando. Pastor, lo primero que quisiera, para que fuéramos hablando una horita más o menos dialogado, como siempre, ¿cómo define usted, pastor, el término iglesia católica? Porque muchas veces la gente tiene la concepción de que el término católico inmediatamente lo relacionan con los romanos, o sea, en el caso de nosotros, pero evidentemente es un poco más amplio. ¿Cuál sería para usted la etimología o la raíz? Si usted le dice, pastor, explíqueme en su congregación, una escuela dominical bíblica, ¿cómo es la definición del término iglesia católica? ¿Qué nos diría usted, pastor? Bueno, el término católico o el nombre católico, como todos lo sabemos, proviene del griego catholicus. Y perdone mi griego, yo no soy versado en el idioma griego, mi idioma es español y también inglés. Entonces, la palabra católico, como todos sabemos, significa universal. Y cuando decimos católico o que yo soy católico, me refiero a que pertenezco a la Iglesia Universal que Cristo fundó. O sea, Cristo no fundó 20 iglesias ni 50,000 iglesias, Él solo fundó una sola iglesia. Y esa iglesia, en su esencia, es universal. Y también está en todos lados. Y si alguien me pregunta dónde está la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19, donde Jesús nos habla y nos ordena que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Entonces, en una escuela dominical, en la congregación, hablaríamos sobre la universalidad de la iglesia y utilizaríamos la palabra católico. Lamentablemente, por el prejuicio que existe en muchas comunidades evangélicas hacia la palabra católico, se prefiere mejor no usar el término católico para definir a un creyente en Cristo, para evitarnos malos comentarios de ciertas personas que lamentablemente no tienen una mentalidad abierta hacia esa palabra, ¿sí? Y también hay amigos católicos que piensan que la
palabra católico es única y exclusivamente para la iglesia cuya sede está en Roma, lo cual no es cierto. No es cierto, al menos que haya un artículo, una confesión, no haya sido decretado en un concilio de la iglesia, que la iglesia tiene su sola potestad y derechos de autor sobre la palabra católico o católica, pero mientras eso no suceda, nos podemos llamar católicos porque pertenecemos a la iglesia universal, a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí, Bien, hermano? pastor. Sí, y ahora que creo que usted va a tener ahí su Biblia, una Biblia muy interesante, que la tenemos los dos, que es la Biblia de estudio de la herencia reformada. Ahí Pastor, está. ahí está. Interesante porque esa Biblia es de corte, y de hecho es de corte presbiteriano, no es de corte bautista, como es No, por ejemplo la Biblia de Mundo Hispano. Pero esta Biblia también es interesante porque tiene también un compendio sobre la historia del cristianismo, tiene las principales confesiones de fe, incluido pues las confesiones de fe de la iglesia bautista, del cual vamos a hablar, y también los primeros credos, o sea, y algunas cuestiones de orden doctrinal que son importantes también para conocer como cultura religiosa. Pastor, en la cita bíblica que se utiliza mucho, a veces también en la apologética, que es la confesión de fe de Pedro hacia Jesucristo en Mateo 16, 18 y 19. Si gusta, quisiera que usted nos la leyera y que usted nos diera la propia interpretación exegética que le haría usted como un pastor bautista. Si es tan amable, pastor. claro, mi hermano, Mateo capítulo 6 de la confesión de fe, 16 al 18, es una Biblia Reina Valera, ¿no? De 1960. Yo no la tengo porque pues el pastor es el invitado y él es el que también nos va a dirigir este compartir sobre este tema interesante, término Iglesia Católica Mateo desde la... capítulo 10. Ajá, Mateo capítulo 16, ¿verdad? sí, pastor. Cuando Jesús Ok. le pregunta a los apóstoles Sí, para que usted quiera no ya, la lea ya y lo después nos da tengo. la explicación. Bien, pueda, pastor, adelante. Ok. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Y dice el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que podemos ver aquí son dos cosas. Primero, o tres. Primero Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es él? Y lo curioso aquí es que Jesús está rodeado de gente. Él siempre estaba rodeado de gente porque la gente lo seguía, ¿sí? Este, lo curioso es que él le pregunta a sus discípulos y lo primero que yo puedo ver ahí es el por qué Jesús le pregunta a sus discípulos y no a la gente en general quién es él o quién dicen los hombres que es él. Y lo que yo puedo encontrar en los compendios y en los comentarios que he leído es que una de las razones por las cuales Jesús pregunta a sus discípulos es porque él no está interesado en saber la opinión de la gente, ¿sí? Él no está interesado en saber lo que la gente piensa de él, porque él ya sabe lo que la gente piensa de él. Él lo que desea saber, aunque él ya sabe lo que sus discípulos piensan de él, y ya sabía también qué, qué pensaba Pedro de Jesús, él, él le confiesa a Jesús y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en esa palabra podemos ver el hecho más importante, y lo voy a dividir en dos partes. Una es que Pedro tenía tal relación con Dios que Dios le revela a Pedro, y fijémonos bien que Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí podemos ver la relación y la importancia que Pedro tenía
para Jesús y la misión que Pedro iba a tener después de la partida de Jesús. La importancia era tal que Dios le revela a Pedro quién era Jesús. ¿Sí? Y hubo un evangélico que me dijo en cierta ocasión, sí, pero Pedro no fue el único que le dijo a Jesús que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él había sido enviado por Dios. También Natanael, si no me equivoco, corrígame usted, le dijo, Señor, ahora sé que tú eres el Mesías, que tú vienes de parte de Dios. Pero lo curioso es que Jesús, cuando escuchan a Natanael esas palabras, Jesús no le dice a Natanael, lo que le dijo a Pedro. ¿Sí? Y la respuesta a este hermano que me dijo eso fue, es verdad, sí le dijo, pero la diferencia radica en que Jesús no le dice a Natanael lo mismo que le dijo a Pedro. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne, ¿sí? Hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí podemos ver, como ya lo dije anteriormente, la importancia de Pedro. También podemos ver la intimidad de Pedro en su relación con Dios. Y tercero, también podemos ver la preeminencia de Pedro sobre los demás discípulos. Y yo sé que algunas personas de cierta orientación religiosa no van a estar de acuerdo conmigo cuando yo digo que Pedro tenía cierta preeminencia, ¿sí? Sobre los demás discípulos, pero esa no es culpa mía, es que yo lo leo en la Biblia, lo veo en la Biblia. Entonces yo tengo que centrarme en lo que yo veo en la Biblia y es lo que yo veo. Entonces, y lo curioso es que Pedro dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Aquí vemos otras dos cosas importantes. Primero, Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto se puede interpretar de dos maneras. Primero, ¿cuál es la revelación que Pedro da de Jesús? La revelación que Pedro da de Jesús es que Él es el Hijo de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo está fundamentada sobre la roca de quién es Jesús. Y esa roca es firme, no se conmueve, no tiembla, no se rompe. ¿Por qué? Porque es la divinidad misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es firme porque está edificada sobre la verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la segunda, bueno, antes de hablar sobre la segunda razón, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos otra cosa. Debido a que la iglesia de Cristo está edificada sobre Él mismo, sobre Jesús, dice, las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y eso es curioso, porque ahí Jesús está diciendo, las puertas no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso me indica a mí que la posición de la iglesia no debe de ser una posición ofensiva, o mejor dicho, no debe de ser una posición defensiva, sino debe de ser una posición de ataque, una posición que va en contra de las huestes del enemigo. Y dice que las puertas del Hades no me prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, el infierno no prevalecerá en contra de la iglesia, porque la verdad es que la iglesia está fundamentada con Cristo. Y mientras la iglesia esté en Cristo, la iglesia no será derrotada por el infierno. Y dice, y la otra cosa que podemos notar ahí
es que, y yo sé que en esto no les va a gustar a ciertas personas, es que Jesús toma a Pedro como una piedra de edificación. En otras palabras, está la roca sobre la cual es edificada la iglesia, pero Pedro es la piedra sobre la cual Jesús edifica su iglesia. ¿Sí? Y algunos dirán, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Si la única roca, la única roca de fundamento es Jesús. Sí, yo no niego eso. Yo no niego que Cristo sea la roca de fundamento de la iglesia. ¿Sí? El mismo apóstol nos indica más tarde, más adelante, que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Entonces, Pedro sí es la roca de edificación sobre la cual está fundamentada sobre la roca que es Cristo. ¿Sí? Si estoy mal, puede corregirme. No, Y pastor, dice ya, antes mande. de que siguiera, porque no, esto es un diálogo, ni mucho menos. Sí, sí, Ahí sí hermano, disculpe, es que soy predicador. quería, sí, sí, sí. Ahí sí quería hacer la acotación, pastor, porque en las Biblias católicas, en esa pericopa dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se da a entender que esos dos términos, Petro y Petras, estarían refiriéndose a la persona de Pedro. Yo, por el contrario, también, mi humilde opinión, creo, al igual que lo que usted nos dice, que el término es muy claro en el sentido de que Pedro puede ser la primera piedra, pero que la roca, en este caso Petras, es Jesucristo. Entiendo también que, y así también aparece, porque el catecismo algunas veces dice es la confesión de fe, pero ahí estaríamos de acuerdo, pastor, en decir que siempre la piedra principal, la piedra del ángulo, es Jesucristo. O sea, él, la iglesia, él es el pastor de la iglesia, todos los prerrogativos, y eso es común para todos los cristianos, pastor. O sea, podemos decir, es la iglesia de Jesucristo, pero realmente en Pedro va a tener otra misión especial. ¿Cómo lo definiría usted eso? Porque a continuación, el versículo 19 con las llaves, ¿cómo uniría usted todo eso, esos dos versículos, pastor? El verso dice, yo te digo que tú eres Pedro, bueno, eso ya lo hablamos, y dice verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dice, mirando a sus discípulos, les pidió que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, aquí podemos ver la preeminencia de Pedro, ¿sí? Porque ahí no le está hablando a todos los discípulos. Si estamos dentro del contexto del versículo, dentro del contexto de lo que se está hablando, ahí Pedro, hay una conversación entre Pedro y Jesús. Pedro hace la declaración y como resultado Jesús le dice a Pedro quién es él, que la verdad suprema de lo que él dijo va a ser el fundamento sobre lo cual va a estar edificada la iglesia. Pero también le dice a Pedro que él es la roca, que él es el fundamento. Así mencioné la palabra roca. No se asusten, mis estimados hermanos evangélicos. Ay, Señor Jesús. No se asuste. Ahora, ¿por qué Pedro es llamado por Jesús como roca? ¿Sí? ¿Por qué Pedro es llamado por Jesús como la roca? Está poniéndose Jesús a un lado y dejando a Pedro que sea la roca principal de edificación o la roca de fundamento. De ninguna manera. Jesús no se está haciendo a un lado. Jesús nada más le está diciendo a Pedro que debido a como Pedro es, ese carácter que Pedro tiene, duro, recio, firme, que es inconmovible, que es imprudente, sí es imprudente, es grosero, sí es grosero, pero hay algo en Pedro que los demás discípulos no tienen. ¿Por qué no eligió a Juan? También era imprudente. ¿Por qué no eligió a Santiago? ¿Por qué no eligió a Tomás? ¿Por qué eligió a Pedro? ¿Por qué? Porque había un fundamento, había algo en la persona de Pedro
que requería que él fuera el, digámoslo de esta manera, el príncipe de los apóstoles. ¿Sí? Su carácter. Y Jesús le dice a Pedro, y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son esas llaves? ¿Cuáles son esas llaves? ¿Qué llaves abren ese reino? Y fijémonos bien que antes de este versículo, a nadie se le había dicho, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿O hay algún otro pasaje en el Antiguo Testamento donde diga, Jehová de los ejércitos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? La respuesta es no. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento donde a una persona se le haya dicho, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Solamente hay una. Y esa persona es Pedro, el apóstol. Ahora, ¿cuáles fueron esas llaves? Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando viene el Espíritu Santo, es el Pentecostés y todos salen a hablar nuevas lenguas, todos se sorprenden y Pedro sale como el líder de la iglesia, como la columna fuerte de la iglesia, sobre la columna en la cual los demás apóstoles lo ven como una columna de apoyo. Y algunas personas de cierta orientación religiosa se van a enojar y van a decir, ¿cómo te atreves a decir que los apóstoles veían como columna de apoyo? Bueno, sencillamente yo soy pastor y sé que hay iglesias en donde hay hermanos de esta cierta orientación religiosa que miran a su pastor, y no solamente a su pastor, sino a otros hermanos como columna de apoyo. Hermano, usted es mi columna, usted es mi fortaleza, usted me apoya, usted me anima. Eso era exactamente lo que era Pedro para la iglesia. Entonces, ¿cuáles eran esas llaves? Pedro fue el primero en empezar a predicar el evangelio. Esa es la llave que Jesús le dio a San Pedro, ¿sí? O sea, las llaves que Jesús le dio no eran unas llaves literales, ¿sí? No era una llave como, como las llaves de mi carro, ¿no? Sí, no eran este tipo de llaves. Las llaves que Jesús le dio a San Pedro era la llave de la predicación del evangelio. Por esto podemos decir que Pedro fue el elegido por Cristo para empezar a predicar el evangelio. Tal es así que cuando vemos a San Pablo, se dice de San Pablo que él fue el apóstol a los gentiles. Jesús lo había elegido como el apóstol de los gentiles. Pero si leemos la Biblia, el primer apóstol que le predicó a los gentiles no fue Santiago, no fue Judas, no fue Matías, no fue Tomás, fue Pedro. Ahí podemos ver la importancia de Pedro en la iglesia primitiva. Bien. Hermano, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ahí vamos avanzando porque, claro, evidentemente no se puede discutir el liderazgo de Pedro. Tendríamos que arrancar casi los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, y también cuando Jesucristo lo dice antes de subir al cielo, también en Juan 20, 17, 18, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso está muy claro. Yo creo que evidentemente es una excelente exégesis bíblica. Ahora, pastor, avanzando un poco en la historia del cristianismo, que hay también irnos a fuentes extrabíblicas, porque no aparece pues todo en la Biblia, se presume o se cree que el apóstol Pedro, al igual que este otro gran apóstol Pablo, de hecho inclusive en la misma Biblia que usted tiene, la herencia reformada, así lo va a entender, fueron a Roma en tiempos del emperador Nerón, y el uno por ser ciudadano judío, en este caso Pedro, fue crucificado, y Pablo, por ser ciudadano romano, fue decapitado. De hecho, inclusive, pastor, si usted ve en la nota, si quiere, por ejemplo, para que vea que no es ningún perjuicio, aunque no la tengo acá porque creí que le iba a tener, en Juan capítulo 21,
cuando Jesucristo le dice apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, creo que en el versículo 18, 19, cuando le dice en la explicación a pie de página, la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Quiero, pastor, que si usted pronto me corrija, si ahí hace alusión a lo que es la tradición donde habla del martirio de Pedro en Juan 21. Juan 21, oye, ya voy para allá. Quiero ver. Juan 21. Ay, Dios mío. Juan 21, apenas estoy en el 18, pero ya vamos para allá. Juan 21, ¿qué? El versículo Juan 21, 18, creo que es cuando le dice la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Ese es el versículo 18. Ay, esas hojitas. A ver, Juan 21. Juan 21, 18. ¿Qué dice, pastor? Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pero, pastor, quería que de pronto también para conocer su comentario, ahí abajo, en los comentarios a pie de página, en el versículo 19, quisiera que usted tan amablemente nos leyera qué dice el comentario de ese mismo versículo a pie de página. En el versículo 21, 19, ¿verdad? Señor. Dice, brasas, Cristo estaba cocinando el almuerzo con ellos. Oh, no, No, el ay, 19, perdón. pastor, el 19, ese es 19. por ahí el 15. Ya tengo hambre. No, no es cierto. Como vi pescado y asando, y dije, ay, padre. No, pero dice 21, 18, 19. Extendiendo tus manos, probablemente una referencia a la muerte por crucifixión. La historia cuenta que que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Glorificar a Dios, la muerte de Pedro como un apóstol fiel honraría al Señor como lo hizo la de Cristo. Juan 12, 27 y 28, aunque en su manera mucho menor. Siguen el llamado al discipulado que implica la fe, la obediencia y la imitación de Cristo. Es esencial para el ministerio. ¿Quiere Sí, que lo sí. vuelva a leer de nuevo? No, pastor, ahí creo que es muy claro. O sea, hay una referencia histórica donde el posible martirio de Pedro en Roma en tiempos del emperador Nerón. ¿Usted tendría alguna objeción, pastor? ¿Lo ve fiable? De acuerdo, por ejemplo, los historiadores bautistas, ¿sí creen que Pedro y Pablo murieron en Roma? ¿O cómo ves esa cuestión, pastor, del martirio de ellos? Bueno, muchos eruditos protestantes, teólogos, pastores, sí creen que Pedro y Pablo murieron en Roma, que fueron martirizados. Pedro, como ya dijimos aquí en este comentario, habla de que Pedro murió boca abajo, ¿sí? Y Pablo, siendo ciudadano romano, no podía ser crucificado, el cual fue decapitado, que era la forma como un romano debería de morir si era sentenciado a la muerte. Entonces, yo no veo ningún conflicto con la tradición de que Pedro y Pablo murieran en Roma. O sea, siendo honesto, es la tradición me enseña que Pedro y Pablo sí murieron en Roma, que murieron ahí en la ciudad de Roma. Bien, interesante. Pero voy a entrar un poquitico más, voy a ya hacer un poquitico abogado al diablo. Pero para la Iglesia Católica Latina, por así decirlo, de rito romano, es parte de nuestro magisterio propio nosotros, el que no sea católico no tiene por qué aceptarlo, que a base de ese martirio de Pedro y Pablo en Roma viene algo que se llama la sucesión apostólica, es decir, los obispos que después vinieron, se cree por la tradición Lino, Cleto, Clemente, hasta llegar al Papa Francisco.
en la teología bautista, pastor, o en su concepto personal, porque pues esa es su dirección de fe, ¿cómo ven ustedes lo que se llama para los católicos eso de sucesión apostólica? ¿Se aceptaría Bueno, históricamente ese hecho de decir, bueno, el Papa Francisco es actualmente, de hecho, en el mismo Vaticano donde se cree que fue sepultado Pedro, y hay excavaciones arqueológicas que posiblemente así lo van a entender? ¿Cómo ven ese trasfondo histórico de hablar de obispos de Roma, de autoridad? Porque vamos entrando a... ¿Cómo lo ve usted, pastor, teológicamente, históricamente? bueno, déjeme responderle de dos maneras. Primero le respondo como pastor bautista, ordenado por la Asociación Bautista del Sur de aquí de Los Ángeles. La Asociación Bautista del Sur no cree en la sucesión apostólica. Por ende, no creen en el Papa. Lo respetan, sí lo respetan como un líder, como el líder de la Iglesia Católica, como un ser humano, se merece el respeto, ¿sí? Eso. Ahora, del lado personal, yo como persona, no como pastor bautista, yo sí creo en la sucesión apostólica, ¿sí? Creo que sí existe. Ahora, usted me pregunta a mí, o algunos amigos católicos han de estar ya aplaudiendo, allá el hermano Percy ya está a punto de hacerse católico porque cree en la sucesión apostólica, lo acaba de decir, y muchos evangélicos han de estar diciendo, ya sabíamos que ese era un católico infiltrado, hijo del diablo, Un jesuita, chupayeso, yesero, y todo lo que me dicen, ¿no? jesuita. Acuerde que Jesuita, pero bueno, de, para mí de no es la, un insulto que me digan jesuita, por cierto, de la, que es no la me, misma orden religiosa del Papa Francisco. sí, a mí no me importa, no me ofende, al contrario, es un halago. Este, ahí va el detalle. También los ortodoxos creen en la sucesión apostólica, sí, pero ellos no creen en el Papa, sí. Podríamos decir, ahí viene una persona, así que si ve que apago la cámara, ya sabe por qué. No se preocupe que yo le hago la que Ay, pueda. ok, ya. Entonces, aunque yo creo en la sucesión apostólica, yo no creo en el Papa. Ay, me quedé. ¿Aló, hermano? ¿Qué Sí, sí, lo pasó? estoy escuchando. Sí, pastor, No, aquí se está. quedó frisada, ¿no? Se No, no, quedó yo, está frisada. bien, no, está bien, está bien. Yo sí lo estoy escuchando, lo estamos escuchando bien, pastor. Oh, ok. Yo no creo en la sucesión apostólica, sí, pero no en el Papa. O sea, Puedo, como autoridad como máxima. autoridad máxima, no lo veo como una autoridad máxima. Respeto el hecho de que los católicos sí lo reconozcan como la autoridad máxima. Respeto eso, pero no, es una de las razones mayores por las cuales muchos me han preguntado, ¿por qué no te haces católico? Bueno, esa es una de esas razones. Para ser católico tengo que creer en el Papa, porque si no, ¿para qué me voy a hacer? ¿No? Claro. Pero, pastor, aquí vienen dos preguntas interesantes porque estamos dialogando y esto, Sí, claro, créanme que hágalas. para mí es completamente respetable y estamos muy bien. Ahora, pastor, cuando en la iglesia bautista, por ejemplo, los historiadores o teólogos dicen, bueno, no existe sucesión apostólica, pero independientemente que reconozcan la autoridad del Papa Francisco, ¿no? Pero, ¿cómo se ve entonces en la iglesia bautista, por ejemplo, si yo le pregunto a una historia, bueno, pero esos obispos que hubo después, por ejemplo, hay una carta de Clemente, no estamos diciendo que sea pues ya, por así decirlo, la misma autoridad que tiene el Papa. Entonces, esos obispos, y de pronto muchos de ellos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, que se cree fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, ¿cómo se ven? Y que de hecho tenían su dignidad episcopal, ¿cómo se ve eso en la iglesia bautista? ¿De qué manera los ven? Por decir, hablar de un Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, ¿cómo se ve eso en la historia de la iglesia bautista, históricamente hablando? Bueno, se reconoce que hubieron obispos, se reconoce también a Ignacio de Antioquía, a Policarpo y todos esos obispos, sí se reconoce que son obispos.
pero no se hace mucho énfasis en que eran católicos. A tal grado, y usted no me va a dejar mentir, que hay apologistas evangélicos que se atreven a decir que no eran católicos romanos, que sí eran católicos, pero que en ese momento no existía la iglesia católica romana. Ya existía la iglesia, yo sé que suena contradictorio, pero que existía la iglesia católica, pero no la iglesia católica romana. Para algunos, yo no creo en esto, yo no creo en esto. Para algunos la iglesia católica, como la conocemos hoy, empezó en el año 314, y esa es la manera como se ve entonces dentro de la iglesia bautista. Ya, se reconoce que hay obispos, que hay monjes, todo eso, y se estudia. Cuando usted va a un colegio, a un instituto bíblico, a un colegio bíblico, a una universidad, se estudia eso, no se niega, ¿sí? Pero lo curioso es que no se le llama iglesia católica, se le llama iglesia primitiva. Por eso muchos, usted los ha oído llamar a la iglesia primitiva. Pues esa iglesia primitiva, y yo no tengo miedo de decirlo, es la iglesia católica. A otra cosa, o ya le respondí su pregunta. Sí, sí, claro, claro, evidentemente, de esa catolicidad, claro, hay una parte en la cual, por ejemplo, la Iglesia Católica, por así decirlo, romana, tiene una porción histórica de martirios y demás, pero que también esa catolicidad es mucho más amplia. De hecho, cuando Ignacio de Antioquía habla del término católica, no se está refiriendo al obispo de Roma, se está refiriendo No, al obispo de la Odisea. Pero, pastor, después, como usted mismo lo dice, en el siglo IV, con Constantino, el edicto de Milán, donde la iglesia pues tiene un respiro de todos esos martirios, de todas esas grandes persecuciones, se divide la iglesia históricamente en 5 patriarcados, por así decirlo, que eran como jurisdicciones. De hecho, en Occidente estaría pues el obispo de Roma, que después empezó a llamarse Papa, pero en el lado de Oriente estaría, por ejemplo, el patriarcado de Jerusalén, que fue la sede de los primeros apóstoles. De hecho, inclusive hay que tener en cuenta que esa sede en tiempos apostólicos era gobernada no por Pedro, sino por Santiago, que se dice que es el hermano del Señor. Eso bíblica, históricamente creo que todos lo reconocen. Al igual que el patriarcado en Alejandría, que sería en Egipto, el patriarcado en Antioquía, en Siria, donde se le dio el título de cristianos, y el patriarcado después de Constantinopla, donde hoy en día sería Estambul, lo que se llamó el Bizancio. Esos patriarcados, y después con el cisma de Oriente en el año 1054, precisamente se hizo esa ruptura por no reconocer una autoridad suprema, por así decirlo, de lo que era el obispo o el patriarca de Occidente. En su visión también, ¿cómo ve usted, pastor, a lo que es las iglesias orientales o ortodoxas que también reclaman esa sucesión, esa historicidad, esos primeros concilios, esos primeros padres de la iglesia, pero que no reconocen lo que usted está diciendo como una supremacía, un primado de honor o un primado jurisdiccional del obispo de Roma? ¿Cómo ve usted también a la iglesia ortodoxa? Porque a veces no se habla mucho de los ortodoxos, siempre creen los católicos romanos, pero ellos también reclaman esa misma también catolicidad histórica. ¿Cómo ve también usted la iglesia ortodoxa, pastor? como lo veo es que la iglesia ortodoxa fue fundada por el apóstol Andrés, si no estoy equivocado. Y como tal tiene el derecho, podemos decirlo de esa manera, de reclamar la apostolicidad, porque al igual que ustedes, es una iglesia apostólica. Cuando digo que es una iglesia apostólica, me refiero a que vienen de los apóstoles, ¿sí? Y sí lo dije, la iglesia católica y ortodoxa, porque después me van a estar tomando capturas, y el pastor Percy dijo que la iglesia ortodoxa y la iglesia católica tienen apostolicidad. Sí, sí la tienen. La historia lo dice y está en la Biblia. No puedo negarlo, ahí está, no tenga miedo. Entonces, pues tienen derecho. Ahora, concerniente al, ¿cómo se llama? Al patriarcado, al tipo de gobierno que ellos tienen de no reconocer al Papa, pues podemos ver que el papado se originó en Occidente y la mentalidad de los orientales es totalmente diferente a las personas
de Occidente. Entonces ahí puedo yo ver que esa es una de las razones por las cuales se haya organizado en patriarcados y no en una sede central como lo es el Vaticano. Podemos ver también que la razón por la cual la Iglesia Católica deseó estar en Roma, en la ciudad de Roma, y poner su sede en el Vaticano, que por cierto, el Vaticano no comenzó como Estado en el siglo IV, sino comenzó en el siglo XX, ¿sí? Y usted me dará la razón o me corregirá. Fue ahí cuando la Iglesia Católica empezó como Estado, el Estado del Vaticano, ¿sí? Entonces, los, los católicos decidieron poner su sede en Roma porque era la capital del imperio, la capital del imperio. Entonces, fue una maniobra estratégica. ¿Por qué digo que fue estratégica? Porque si están en la capital del imperio, pueden manejar todo lo que era el imperio, ¿sí? Están más cerca del emperador, que en ese tiempo ya se había hecho cristiano, tenían influencia, tenían mucho más recursos en la ciudad de Roma para que el emperador los ayudara. Tal es así que no fue la iglesia la que pagó a todos los obispos cuando se organizó el concilio de Nicea, ¿sí? ¿Quién fue el que pagó los gastos? Porque estos obispos no llegaron de gratis a Nicea, fueron pagados y fueron auspiciados por el emperador Constantino. Y con esto no estoy diciendo tampoco que fue Constantino quien fundó la iglesia católica, porque eso es mentira. Sí organizó, sí ayudó, puso economía para que fueran, porque él era el emperador. A él no le convenía que la iglesia estuviera en desacuerdos. A él le convenía que la iglesia estuviera unida. Y algunos me van a preguntar y me puede corregir, estimado hermano Guido. La prueba es que Constantino no fundó la iglesia católica, es que cuando Constantino se iba a mover a Constantinopla, le dijo al Papa en ese tiempo que se fuera con él. Y el Papa le dijo, no, tú vete, que estoy parafraseando, pero yo me quedo acá porque aquí está la sede de la iglesia. Si el Papa hubiera estado sometido a la autoridad de Constantino porque él supuestamente lo hubiera fundado, el Papa obedece a Constantino, pero no lo obedeció. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, Sí, sí. hermano, su Sí, sí. tiempo. No, tiene toda la razón. De hecho, también hay cuestiones geopolíticas, de intereses económicos y demás, sede, poder y todo, porque es también la parte humana de la iglesia. Lo hubo en la época de los apóstoles, pastor, después de haber celebrado la cena del Señor, dice el Evangelio de Lucas, que empezaron a pelear entre ellos quién iba a ser el primero. O sea, sí, o cuando vino la madre de Santiago a decirle a Jesús, coloca a mis dos hijos en los mejores puestos. O sea, esas siempre ha habido en la historia de la iglesia, ese tipo de Siempre. mirada, quién es superior, quién más. Pastor, pero teológica e históricamente, por ejemplo, ya después de esa iglesia organizada, que empezaron estas primeras herejías, estos primeros concilios, como usted dice, independientemente de quién los lideró o independientemente de quién los organizó, pero que son interesantes, por ejemplo, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia, que fueron cuestiones de orden cristológicas, cristocéntricas, y esos primeros credos de fe, como el credo niceno, el credo de Atanasio, el credo de los apóstoles, que de hecho también aparece ahí en la Biblia que usted tiene la Reforma Protestante, que es como una herencia, un patrimonio que nos delegaron estos grandes hombres de fe. ¿Cómo ve todo ese transcurrir de esa iglesia católica en el sentido de universidad con estos decretos, con estos credos y con estas reuniones para definir verdades de fe que todos, la mayoría de los cristianos creemos que es Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, la Trinidad,
y demás. ¿Cómo se ve en la iglesia bautista estos credos de fe y estos concilios? ¿Los aceptan o no los aceptan o solo lo ven como algo histórico? Hay grupos que, perdón, hay grupos que sí lo aceptan, pero hay grupos que son más radicales y nada más lo ven como una historia. Lo ven como un tiempo en el cual la iglesia se corrompió, ¿sí? Pero hay otros grupos con el cual yo me identifico, que reconocemos la historicidad de la iglesia, reconocemos que gracias a la iglesia católica, hay doctrinas que la iglesia tenía la responsabilidad de desarrollar, y estoy usando la palabra responsabilidad. ¿Por qué uso la palabra responsabilidad y decir que la iglesia tenía la responsabilidad de desarrollar, defender, ¿sí? Esas doctrinas tan importantes que hoy tanto católicos como protestantes compartimos? Bueno, no había otra iglesia. O sea, lo estoy diciendo y lo sostengo. No había otra iglesia. Entonces, era responsabilidad de la iglesia católica el desarrollar, el hacer concilios para ratificar lo que ya se creía. Y ese es el problema con muchos neoevangélicos, muchos sectarios que han salido de la iglesia evangélica, que dicen que la divinidad de Jesucristo salió en el concilio de Nicea. Eso no es cierto, eso no es verdad. Ya la iglesia creía en la divinidad de Jesucristo. Ya la iglesia creía en las verdades que se ratificaron en el concilio de Nicea. El concilio nada más se organizó y se hizo para ratificar lo que ya la iglesia creía, ¿sí? Entonces, como respondiendo a su pregunta, habemos grupos que sí creemos que la iglesia tuvo gran importancia. En cierta ocasión, mi pastor, donde yo me convertí en el este de Los Ángeles, en una de sus predicaciones nos dijo, nosotros como cristianos evangélicos debemos estar agradecidos con la iglesia católica. Y muchos hermanos se le quedaron viendo como, ¿qué estás diciendo? Y él dijo, la razón por la cual debemos estar agradecidos con la iglesia católica es que gracias a la iglesia católica, en este continente tenemos conocimiento de Dios, de Jesucristo y su obra. Y también de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, sí hay gente con mente abierta que reconocemos que fue necesario y la Iglesia Católica protegió los fundamentos bíblicos. Y lamentablemente hay católicos que nos preguntan, ¿y dónde estaban ustedes en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III? ¿Dónde estuvieron en el concilio de Nicea? ¿Dónde estuvieron en el concilio de Calcedonia? Mi respuesta a este tipo de católicos es, mira, mijo, vente, siéntate en mi rodilla. Te voy a decir, te voy a explicar con manzanitas. ¿Dónde estábamos? Estábamos con ustedes. Éramos parte de ustedes. Así que si me pides el nombre de un pastor mío en el siglo I, siglo II, siglo III, te voy a dar los mismos que tú tienes en tu lista de padres de la iglesia, tanto orientales como occidentales. Ya en 1517 ya es otra historia. Bien. Hermano. Pastor, y antes de dar ese traspié histórico hasta la Reforma Protestante, en la Iglesia Católica, por ejemplo, el credo de los apóstoles que viene del siglo III, siglo IV, bueno, vamos a ver si el pastor ahí está un poquito ocupado, vamos a esperar a que el pastor se desocupe, porque el pastor en este momento está en su lugar de trabajo. Hoy tenía día libre, pero a última hora tuvo que estar, vigila un gran edificio. Se demuestra que además de ser un pastor, tiene su trabajo seglar. Yo admiro mucho al pastor. Gracias a las 42 personas que en este momento están conectadas, bendiciones para todos. No olviden que este es un video público, videos muy interesantes de cultura religiosa. Aquí no estamos tratando de mirar quiénes somos más, quiénes somos menos. No, aquí estamos simplemente dialogando. En este caso, de la parte mía,
un cristiano católico romano con un cristiano católico bautista, como es el pastor Percy Rile. Pastor, quería decirle también que hablando de estos credos, por ejemplo, el credo de los apóstoles, que es un credo muy bonito, muy hermoso, que también está ahí en la Biblia de la herencia reformada, nosotros en la liturgia, en la asamblea eucarística el domingo, nosotros recitamos el credo. En la iglesia bautista, por ejemplo, el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio, se recita o simplemente se tiene como una referencia histórica, pero no hace parte de algún culto o alguna liturgia especial. Se tiene como una referencia histórica. No es parte del culto de adoración. Claro, como una Hay oración. iglesias protestantes que sí lo tienen, como la Metodista Libre, ellos sí tienen el credo de los apóstoles y se adhieren al concilio de Nicea. Y ahorita, que pastor, que usted me está hablando de la iglesia metodista, en tiempo pasado, inclusive estuvimos hablando que usted quería hacer parte de la iglesia metodista. ¿Ya desistió de esa idea, pastor, que quiere estar mejor pastoreando en la iglesia bautista? Sí, ya desistí de esa idea. Ya no, ya no soy metodista libre. El proceso lo suspendí. Porque hubieron conflictos doctrinales, y alguno va a decir, ya sabíamos que hay conflictos doctrinales. El conflicto fue que yo no creo en el ministerio pastoral de la mujer. ¿Sí? Honestamente, no hay bases bíblicas para el pastorado de la mujer. O sea, entonces alguien podrá preguntar, entonces usted no cree que una mujer no pueda servir en la iglesia. No, yo no he dicho eso. Una mujer sí puede servir en la iglesia, pero ocupar el pastorado, no. Eso es para los hombres, no para las mujeres. Yo sé que suena machista, pero es lo que la Biblia me enseña. Bien. Y hablando también de esa misma catolicidad, pastor, históricamente, me quité los audífonos porque me estaban apretando mucho. ¿Cuál es claro, por usted viniendo también de esa herencia reformada, que también es parte del patrimonio de la iglesia? Yo ya lo he dicho, pastor, ya la época de las excomuniones, de las guerras religiosas, de los anatemas, todo eso ya pasó. Ya somos hijos de ese transcurrir histórico que se vivió unos siglos atrás. ¿Qué resalta usted, pastor, de esa iglesia católica que, como decíamos, que tiene a Jesucristo como la cabeza, que también tuvo un papel preponderante el apóstol, pero porque está en la Biblia? Ya independientemente pensar que el apóstol, que el Papa Francisco es sucesor de eso, bueno, eso ya usted no lo explicó, es muy respetable, pero no se comparte y no tiene tampoco por qué compartirse, ni mucho menos para el que no sea de nuestra fe. De esa misma catolicidad, pastor, ¿qué pasa en la Reforma Protestante? ¿Qué pasa ahí? Con esa misma iglesia, como usted dice, que era católica, que es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué resalta de la Reforma Protestante, en el cual también hubo esa ruptura, ya especialmente desde el punto de vista de negar la autoridad pues del Papa, porque fue algo más interno, ¿no? Si vamos a hablar del cisma de Oriente en el 1054, bueno, fueron ya dos grandes baluartes, como habíamos dicho, ya, pero la iglesia ortodoxa, o ellos también tenían esos mismos patriarcas de antaño, pero creo yo, así lo veo históricamente, que ya la Reforma Protestante es algo más que involucra a la Iglesia Católica Romana o a la Iglesia Latina con todo lo que hubo pecado de parte y parte, demás. ¿Cómo ve usted esa Reforma Protestante, pastor? Bueno, yo veo la Reforma Protestante que en su tiempo fue necesaria y fue relevante. Debemos de ver las razones por las cuales Martín Lutero puso las 95 tesis en Wittenberg. La razón fue porque él estaba en desacuerdo con algunas cosas que él veía dentro de la Iglesia Católica. Él nunca quiso separarse de la Iglesia Católica. Él quiso reformar la Iglesia Católica y que volviera a sus principios humildes. Lamentablemente, por cuestiones religiosas y por cuestiones políticas, la Iglesia Católica excomulga a Martín Lutero, y es cuando viene el rompimiento definitivo entre protestantes y católicos. Las iglesias históricas no desconocen la catolicidad de la iglesia. Ellos reconocen que sí tenemos herencia católica. Salimos de ahí, salimos de ustedes. No la negamos, la aceptamos, ¿sí?
Claro, hay diferencias doctrinales, sí las hay, sí las hay. El problema de ahora, si usted me pregunta, ¿qué pienso yo de la reforma hoy en día? Pienso que lamentablemente la reforma, veamos primero las buenas cosas que trajo la reforma. La reforma trajo cosas buenas. Trajo la libertad de expresión de la gente. Trajo la libertad de poder que todos leyeran. Trajo la libertad de que todos aprendieran a escribir. En otras maneras, de otra forma, podríamos decir que la reforma trajo beneficios a la sociedad occidental. Pero lamentablemente, como hice la serie de la sola escritura, hice la ineficiencia de la sola escritura. Está en mi canal, pueden ir a verla. En esa serie yo dije, y hubieron dos pastores que me apoyaron, dijimos, y otros hermanos, es más, hoy vamos a hacer después de esto, tengo un video con otro hermano que vamos a hablar sobre la ineficiencia de la sola escritura. Algunos hermanos, por supuesto, al no entender el concepto de lo que yo estaba diciendo, la ineficiencia, me empezaron a hacer bullying, especialmente en su grupo de debates. Me pareció gracioso que el que me hizo bullying o el que me hizo hostigamiento haya sido un unicitario. Porque los unicitarios no son sola escritura. Si usted me pregunta cuál es mi concepto de lo que es la sola escritura hoy, en este momento, yo le puedo decir a usted que muchos pentecostales y muchos neopentecostales no saben lo que es la sola escritura. Han perdido la noción, el conocimiento, la razón del por qué existe la sola escritura. Y esto lamentablemente ha traído por consecuencia doctrinas que no tienen nada que ver con la sola escritura. ¿Sí? Eso es a lo que yo llamo la ineficiencia de la sola escritura. Hay estudios que nos dan a entender que el 85% de los pastores pentecostales no tienen preparación académica ni teológica. ¿Sí? Por eso hay personas que agarran la Biblia y lamentablemente la interpretan sin tener la autoridad para poderla interpretar y para emitir una opinión más acertada sobre lo que es la palabra. ¿Sí? Hermano. O sea, pastor, quería ahí entonces hacer en su visión teológica, entonces usted acepta la catolicidad históricamente de los romanos, de los ortodoxos, después de las principales iglesias cristianas a las cuales usted también pertenece con la reforma protestante, pero usted cree, así me lo están dando a entender, pastor, nos están dando a entender que en esa catolicidad estos grupos neoevangélicos y neopentecostales ya no pertenecen a esa catolicidad, pastor. No, ya no pertenecen a la catolicidad, ya no pertenecen, es más, no pertenecen ni a la reforma, porque han dejado de estar dentro de la reforma, se han desvirtuado. Es más, y déjenme añadir algo más, ya que estamos entrando en esto, no son ni siquiera sola escritura, ya no representan los valores de la sola escritura, de las 5 solas. Muchos de ellos reniegan aún de Martín Lutero. ¿Sí? Hubo uno para dar a entender la desvirtuación que hay dentro de la iglesia evangélica. Es tal que muchos piensan que este libro es del pasado, que es un libro de referencia, que lo que ahora está es la revelación que Dios te trae a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso ahora vemos dentro de muchas congregaciones evangélicas doctrinas que no tienen nada que ver ni con la Biblia ni con la Reforma. ¿Sí? De tal manera que hay gente que se autonombran pastores, se autonombran apóstoles, se autonombran profetas, y aún hay gente que se atreve a llamarse arcángeles.
querubines, ángeles de Dios. Así está la situación doctrinal dentro de muchas congregaciones evangélicas. Y lamentablemente hay gente que no lo acepta, que no quiere reconocerlo, pero hay una confusión doctrinal dentro de la iglesia y hay mucha gente diciendo que son sola escritura y no saben ni siquiera lo que es la sola escritura. Y usted a esos grupos, pastor, me imagino que está hablando de los grupos que surgieron ya del siglo XIX, principios del siglo XX, los Sí, movimientos pentecostales, neoevangélicos. ¿Usted entonces los clasificaría como que como sectas o como, cómo los clasificaría usted, pastor? En el abanico de lo que es el cristianismo, porque reconocen a Jesucristo también como pues autoridad máxima, por así decirlo espiritualmente, pero con ese mismo alineamiento que usted nos está hablando también de algunas desviaciones que usted considera, ¿cuál sería su concepto personal? ¿Los considera sectas, nuevos movimientos, pseudocristianos o cómo los calificaría? yo los catalogo, yo en lo personal no estoy hablando ni por mi denominación ni por ninguna otra iglesia, estoy hablando por mí mismo, lo que yo he visto, como yo lo veo. Yo podría decir que esos grupos son grupos que han entrado en un estado de apostasía, que deben de retomar, deben de volver a los principios que identificaron en un tiempo a la reforma. Están en apostasía y deben de volver de nuevo a lo que una vez fue la verdadera reforma. Lamentablemente, muchos de estos grupos que estoy hablando, reniegan de la reforma. A los reformados, luteranos, anglicanos y todas las iglesias históricas, para ellos son católicos infiltrados. A Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, los ven como católicos infiltrados que nunca dejaron el catolicismo. ¿Sí? Ahora están entrando a una nueva reforma apostólica. Sí he oído hablar del nuevo movimiento de la reforma apostólica. Es lo que está surgiendo hoy en nuestros días. Ahí en Colombia, hay un pastor muy famoso, se me va el nombre, pero él pertenece a ese movimiento de la nueva reforma apostólica. También tenemos el movimiento del G12, que comenzó también en Colombia. Son movimientos que honestamente no pueden ser catalogados como sola escritura, porque sus doctrinas ya no están basadas en este libro, están basadas en, en experiencias emocionales. ¿Sí? Claro. ¿Y a qué radica usted, pastor, que tengan tanto éxito, por ejemplo, en América Latina, estos nuevos movimientos neoevangélicos y neopentecostales? ¿Por qué tiene tanta aceptación que independientemente, por ejemplo, pastor, yo le digo acá, aquí en Palmira es una ciudad mediana y aquí en Palmira, bueno, la iglesia católica pues tiene también, tiene sus colegios, sus parroquias y demás, pero aquí, pastor, solamente hay una iglesia bautista y hay solamente una iglesia presbiteriana, por así decirlo, en las iglesias históricas. Aquí no hay luteranos, aquí no he visto episcopalianos ni más, y el resto son todos esos nuevos movimientos que han surgido, testigos de Jehová, mormones, adventistas, asambleas de Dios y demás. O sea, ¿por qué cree, pastor, de que estos pastores o estas iglesias tienen tanta aceptación y han crecido de una manera tan desmesurada y las iglesias también reformadas y la iglesia a veces católica pierde terreno? ¿Cuál sería, si lo ve así? Yo lo veo así, no sé cómo lo ve usted, pastor. Bueno, la Iglesia Católica en sí está perdiendo terreno en Latinoamérica. Y las iglesias que están creciendo bastante son las pentecostales y neopentecostales. ¿Se acuerda que anteriormente yo usé la palabra estrategia? La razón por la cual muchas de estas iglesias tienen mucho crecimiento, en Latinoamérica es porque el enfoque de la gente, el enfoque de estos líderes, no está no está en las gentes de clase media ni en la clase alta. Ellos se van a los pueblos, a los marginados. Sí, es como cuando
Pablo Escobar hizo un barrio en un basurero, ¿sí? Lo hizo porque era un hombre inteligente. Puede ser un hombre, pudo haber sido el peor hombre de lo que usted quiera, pero él fue un hombre inteligente. Él sabía que haciendo esa ciudad y dándole casa a la gente pobre, iban a votar por él. Entonces, es la misma estrategia que muchos pastores pentecostales y neopentecostales usan en Latinoamérica. Saben exactamente que si se van con el pobre y les dan promesas de que Dios los va a bendecir, que Dios los va a prosperar, que Dios está con ellos, que Dios no se ha olvidado de ellos. En otras palabras, lo que ellos hacen es alimentar la necesidad emocional y espiritual de la gente. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Por eso la gente se convierte al pentecostalismo, se convierte al neopentecostalismo. Por eso las grandes iglesias en Latinoamérica, como por ejemplo en mi país, en Guatemala, con Cash Luna, ¿sí? Es una mega iglesia en un país pobre. ¿Cómo le hizo? Sencillamente, captaron la atención de la gente pobre. La iglesia católica está perdiendo miembros en la iglesia porque muchos de esos predicadores le hablan a los católicos que están en esos barrios pobres. Les dan comida, les dan atención. Yo he sabido de personas que tienen necesidades, que llaman al sacerdote, y el sacerdote les dice, no puedo ir, estoy ocupado, ahorita no puedo ir. Llaman al pastor de la iglesia pentecostal que está a 2 cuadras de la casa donde hay una necesidad, donde se está muriendo una persona, y ese pastor dice, ahorita voy. Entonces, ¿a quién van a seguir? ¿Al pastor o al sacerdote que rechazó ir porque estaba muy ocupado? ¿Por qué crecen las iglesias? Porque alimentan y satisfacen necesidades sociales, necesidades religiosas y necesidades espirituales, aún hasta educativas. Claro. Pero entonces, pastor, no son de esa parte catolicidad, pero sí las consideramos como cristianos, porque al fin y al cabo, independientemente de todo, se predica a Jesucristo, ¿o qué? O sea, son cristianas, sí son cristianas, porque sí creen en Jesucristo, creen en la divinidad de Jesucristo. El problema es que muchas de esas iglesias, sus doctrinas ya no son cristianas. Muchas de sus doctrinas, si usted le pregunta, ¿crees que Jesús es Dios? Sí, creo que Jesús es Dios. Pero muchas doctrinas que ellos tienen no son cristianas, no están en la Biblia. Como por ejemplo, le doy un ejemplo. Si tú das una ofrenda a Dios, Dios te va a bendecir. Cuanto tú des más a Dios, Dios te va a bendecir. Si tú siembras $100, 100 pesos, 100 córdobas, 100 lempiras, 100 sucres, Dios te va a dar mucho más de lo que tú le has dado. Eso no está en la Biblia. Eso es manipulación. Porque la bendición de Dios no se compra. La bendición de Dios ya está ahí. Dios te bendijo. Pero eso no es lo que se enseña en esas iglesias. Por ejemplo, Cash Luna, en mi país, en Guatemala, dijo, hay 2 cosas que usted debe de llevar al culto, al servicio. Y le voy a decir lo que él dijo. Déjeme sacar aquí ¿cómo se llama? Gloria a Dios. Dijo, hay 2 cosas que usted debe de llevar al culto, que nunca debes de olvidar. La Biblia, para aprenderlo de la palabra de Dios, ¿sí? Y tu billetera, para adorar a Dios con tus ofrendas y tus diezmos. Mi pregunta es, ¿dónde dice la Biblia, este libro que tengo acá, que yo debo de llevar mi billetera para que de esa manera yo adore a Dios? Que yo sepa, la Biblia no enseña eso, pero eso se enseña en muchas iglesias pentecostales y neopentecostales. Eso es apostasía, porque están poniendo atención en el dinero por conveniencia
y no en lo que la palabra de Dios enseña. Bien, pastor. Hermano. Interesante. Sí, muy bien. Y en estos 10 minutos más o menos para ir cerrando la transmisión, pastor, quisiera, ya que usted tiene ahí su Biblia de estudio, donde está Ahí. la confesión de fe bautista, quisiera también, pastor, porque ahí también aparece unos apartes sobre lo que es la catolicidad, porque me imagino que es parte al cual es su misma confesión de fe, la confesión de fe bautista. Si quisiera explicarnos también, pastor, desde el punto de vista también de ya de su iglesia, y lo que quedó consignado pues ahí en esa reunión que se hizo, la confesión de fe bautista, si nos quiere decir en qué año fue, nos quiere dar un marco general de la situación, y cuando se habla de la catolicidad, como para cerrar, pastor, ¿cómo lo ven? Sí. Bueno, hermano, mire, lamentablemente, y voy a decirle esto, lamentablemente muchas iglesias bautistas no saben que hay una confesión bautista. Cuando yo tomé el pastorado en la primera iglesia donde yo pastoreé, que era una iglesia bautista de unas 40 personas, yo les pregunté a ellos y les hice esta pregunta: ¿ustedes saben por qué son bautistas? ¿Por qué nos llamamos bautistas del sur? Ninguno supo qué decirme. Pero aquí en la Confesión Bautista de Fe, que es a la cual yo me adhiero, dice, y no estoy diciendo que todos los bautistas, hay algunos, vamos a decir que unos poquitos, para ser optimistas. Dice, la segunda confesión de Londres, también conocida como la confesión de la Asamblea o la Confesión Bautista de Fe de 1689, si bien fue escrita y publicada anónimamente en 1677, tras la ascensión de Guillermo y María al trono de Inglaterra y la ley de tolerancia, los bautistas particulares de Inglaterra se reunieron en asamblea pública, firmaron la confesión y la volvieron a publicar para la consideración del pueblo cristiano. Los bautistas particulares aquí en Estados Unidos son los bautistas americanos. Que por cierto, usted y yo conocemos a cierta persona que les ha hecho una fama tremenda, ¿no? Porque según ellos cazaban homosexuales. Dice la Confesión de Fe de Westminster que nosotros, esta Confesión Bautista del Sur, es producto de la Confesión Bautista de Westminster de 1647. En esta confesión, pues se citan y se fundamentan las doctrinas que creemos los bautistas. Y una de las primeras es la de las Santas Escrituras. Se relata y se nos dice que la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. O sea, nosotros los bautistas creemos que la palabra de Dios es la única regla de fe que el cristiano necesita para encontrar la salvación en Cristo. ¿Algo más? Sí, pastor, no, pero quería mirar, hay una parte en cuando se habla de la iglesia, el término católica, quería que si nos pudiera leer, porque ahí también habla de la Biblia, de la iglesia, y también hay Ok. unas definiciones sobre católica. Quisiera, pues, a manera que nos ilustrara cómo se ve en esa confesión ese término católica. A ver, me voy al testimonio de la iglesia. Más o menos no saben qué, no me acuerdo cuál era la página. Donde se habla el término de la iglesia, pastor, creo que primero empiezan de la Biblia y después aparece el término iglesia. A ver, vamos a ver. Artículo bajo las Santas Escrituras. Siga, sí, claro. Eso A ya las ver, escrituras, siga, pastor, creo que los otros artículos, creo que el segundo ok. artículo es sobre el término de iglesia, como título. Ajá, iglesia, dice artículo cuarto, la comunidad, la autoridad de la Santa Escritura, artículo No quinto, más, pastor. el, Entonces tiene que ver con la Biblia. Ya después creo que la otra sección grande es el de la iglesia. O sea, a ver, déjeme pasar, buscar el sí, sí. decreto de Dios, la creación, a ver, la divina providencia, la caída del hombre,
Más, entonces es tratado de la salvación. Creo que después de eso viene el tratado de la iglesia. El libre albedrío. A ver. Siga, pastor, siga. Creo que es un poco más adelante. Sí, vamos aquí, por aquí vamos. La perseverancia de los santos, Ajá. la seguridad de la salvación. Gloria a Dios. Sí, ya son doctrinas fundamentales, pero hay una término de eclesiología, donde también la otra la vi, y sería interesante ya para finalizar. Sí, yo me acuerdo que la vimos, pero fue en este. Sí, sí, pastor, ahí está, siga. ¿Por qué sección va? Porque es que tendría que ir hasta la biblioteca. Estoy en el capítulo 32, el juicio final. Siga, siga, pastor, creo que... Ya terminé. ¿Ya terminó? Sí, la Confesión Bautista de Fe de 1679 ya terminó. Mm, No encontré la iglesia. permítame, pastor, Déjenme ir a otra voy, confesión. voy a ir un momentico por la Biblia, pastor. Sí, Permítame. hermano, lo espero. ¿Quiere también decir algo o saludar ahí a las personas? Si tiene ahí el chat. No, pues ay, perdón. Pues saludo a todos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por su audiencia, por su participación. Si tienen alguna pregunta relacionada al tema, pues pueden hacerla. Gracias por sus comentarios. Aquí viendo dónde puedo encontrar yo este tema. Estoy Catecismo Mayor de Westminster. Sí me recuerdo haberlo leído, pero no me recuerdo dónde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver. Ay, Dios. No, espérame. 2000. Listo, pastor. Aquí la A traigo. ver. Me tocó Sí, traerla oh. de la, Está en la confesión belga. ya, en la Bautista, ¿no? Vamos a mirar, a ver. No, está en la confesión belga en la página 2017, aquí, en el artículo número 27. Sí, pero pero ustedes no aceptan la confesión belga, pastor, ¿o sí? Sí, sí la aceptamos. Como le digo, es que muchos evangélicos bautistas no saben ni siquiera que hay confesiones. Pero Así de, esto no se estudia en las escuelas dominicales, pastor, o eso es más para los pastores, o sea, el común de la gente. lamentablemente, el común de la gente no lo quiere aprender. Y lamentablemente se da, cosas livianas, pero cosas así profundas que tenga que pensar, no. Al menos las iglesias que yo he conocido donde he ido a predicar, cosas teológicas, históricas, no les interesa. Sí, sí, sí. Siendo honesto. Bueno, pastor, bueno, aquí ya la encontré. Está en el capítulo 26, pastor. Página 2149. Aquí está. 2149. Sí, dice, ahí está. Dice, ahí está el término iglesia, pastor. Capítulo 29 de la iglesia y confesión de fe bautista, dice en la parte de arriba, dice 1689. Mientras usted la busca, pastor, dice así, artículo 1, la Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu, la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido o son o serán reunidos o en uno bajo Cristo su cabeza y la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo. Ese es el primer artículo del capítulo 26 de la Iglesia. Artículo 2, todas las personas en todo el mundo que profesan la fe evangélica y obedecen por Dios a Cristo conforme al mismo que destruyó su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impias, son y pueden ser llamados santos visibles
y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Artículo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, lo que usted nos decía, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen y que profesan su fe. Artículo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y sobremaneramente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido sin que él o aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llame Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. O sea, palabras muy duras, pastor, porque aquí evidentemente, bueno, en esa concepción de esa época, de 1689, se relaciona al anticristo con el Papa. Pero quería, pastor, para finalizar, porque me parece muy interesante, el artículo 1, donde dice la Iglesia Católica o Universal. Dan varias citas en la parte de abajo, hay una cantidad de citas bíblicas, dice que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido o serán reunidos en uno solo bajo Cristo, su cabeza, y la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Creo entendido, pastor, o sea, que el término iglesia abarcaría, porque en la iglesia católica se ve ese término iglesia en un sentido también visible e invisible. Aquí lo que se da a entender, pastor, estamos en la página 2149. Cuando se habla teológicamente, 2149. sí, cuando se habla teológicamente de que es una iglesia invisible, ¿a qué se está refiriendo? O sea, que esa iglesia también la reúnen personas de otras iglesias cristianas también, no solamente Sí, la bautista, ¿se daría a entender eso? no, todas las iglesias cristianas. Sí, sí. ¿Ahí incluiría a los grupos neoevangélicos y pentecostales o no, pastor? También. ¿También? Vale. Sí, pastor, si quiere para que finalice, si quiere para que finalicemos. Ay, espérame, a ver, ¿dónde la dejé? Ay, Dios. La nueva. Sí, son varios artículos, ahí mientras el pastor, son varios artículos que están hablando sobre la iglesia, son en realidad, son un número de 15 artículos y abarcan 2 páginas. ¿Ves? Ahí ya después cualquier persona, inclusive yo creo que se puede también buscar por internet, donde también habla de la responsabilidad de los pastores, de los creyentes y demás, pero quiero que ya finalicemos esta entrega. Quiero que el pastor, si quiere, pastor, está en página 2149. ¿Ya lo encontró? Sí, ya lo tengo. Ya, Sí, sí. ya lo tengo. Ahí está. Sí. Ahí fue la. Capítulo 26 de la iglesia, pastor. Yo siendo católico he estudiado más que ustedes. Oh, reprobar al Pero no se lo pastor. diga a nadie, no se lo diga a nadie. Es que realmente la he leído poco. No me preocupe. He leído otra. Queda aquí entre nosotros y las 35 personas que en este momento están Sí, conectadas. yo sé que no van a decir nada. Sí, no, pastor, quería simplemente que nos explicara porque me parece que el artículo más importante es el artículo 1, pastor. Aquí lo voy a poner en pantalla, me parece que es muy interesante, donde dice artículo 1, donde dice quiénes conforman la iglesia, o sea, que también son invisibles, o sea, que traspasaría los límites de la iglesia bautista en el sentido de que todo cristiano también es parte de ese mismo rebaño de Dios. En el artículo 2 del capítulo de la iglesia estipula todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben de estar compuestas. En pocas palabras, nosotros reconocemos como cristianos todas las denominaciones que tienen y están bajo la doctrina ortodoxa de la iglesia, ¿sí? Por eso yo estaba diciendo que todas estas iglesias que se han alejado, están al borde o ya están en la apostasía. Y por ende, por ejemplo, nosotros los bautistas
no reconocemos a los solo Jesús como cristianos. ¿Por qué? Porque están en apostasía, son herejes. Y algún evangélico despistado va a decir, pero ellos creen en que Jesús es divino, ellos creen que Jesús es Dios. Sí, el problema está cuando tú estudias en qué forma ellos dicen y creen que Jesús es Dios. ¿Sí? Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Y lamentablemente hay muchas iglesias que piensan que todos son cristianos. Y lo curioso de todo es que hay hermanos reformados que a ustedes los católicos los reconocen como hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de algunas diferencias doctrinales, creemos en las mismas doctrinas esenciales del cristianismo, principales, como la divinidad de Jesucristo, el nacimiento virginal de Jesús, la palabra de Dios, el arrebatamiento y otras doctrinas, ¿sí? Pero sí, o sea, este artículo de la iglesia habla y menciona que la iglesia es católica universal, ¿sí? Sí, y sí, hermano, voy a empezar a leer más esta Biblia. Voy a empezar a leer más esta Biblia. Ay, no, qué pena. Pero bueno, gloria a No, Dios. no, no, para eso estamos, es simplemente un diálogo entre hermanos y amigos. Sí. Pastor, para finalizar, un mensaje final para redondear sobre el término Iglesia Católica con una idea final que nos quede como reflexión, ya para concluir este espacio, Pastor. Bueno, la Iglesia Universal o Iglesia Católica está compuesta de todos los cristianos que amamos a Jesucristo. En otra palabra, como dijo un rabino judío, dijo, yo me sorprendo que ustedes hablan mucho de Cristo y dicen amar a Cristo y dicen amar a Dios, pero la forma como ustedes tratan a su prójimo me demuestra a mí que ese amor del que tanto hablan son puras palabras. En otras palabras, una característica del cristiano que dice amar a Jesucristo, que dice amar a Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, no olvidemos que como cristianos, el deseo de Dios es que nos amemos los unos a los otros como decimos amar a Dios. Esas son mis palabras finales. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias por la invitación. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Pastor. Usted, como siempre, es un placer poder compartir con el Pastor Percy Riles su experiencia de Dios, su cercanía con la Iglesia Bautista, a la cual él es un ministro ordenado, y también todas las reflexiones que nos dio el Pastor teológica e históricamente. Hicimos un recorrido muy interesante para cual creo que ha sido del agrado de todos nosotros, y vuelvo a repetir, son espacios de cultura religiosa. Aquí no estamos en debate, no estamos mirando quién somos, no, simplemente es también abrir estos espacios para que la gente pueda también conocer y sacar también sus propias conclusiones en la cual Dios ha actuado en cada uno de nosotros. Pues gracias y bendiciones a las personas que estuvieron conectadas. No olviden, como siempre, es un video público, lo pueden compartir en todas sus plataformas sociales y así edificarnos unos a otros, como decía el pastor, en el amor de Jesucristo, que es lo más importante. A él es la gloria, el honor, y él es la cabeza de esta iglesia, que somos el cuerpo místico de Cristo. Gracias a Mario Duarte como mensajero, a Carlos Sierra, pastor, con las personas que en este momento estuvieron conectadas, al lector, a Claudio Rocha, a David LDU, gracias, Eclipse de Luna también como mensajero, Javier Herrera Garate, son las personas que veo que ya para ir finalizando estuvieron muy activos en el chat. Y bueno, aquí están casi los mismos, y son las personas que la señorita Rosa Araujo, que también siempre le gusta mucho todo este tipo de diálogos, Ponciano Araujo, Tomás Tabú también, Entidad Gamer Misterio también, bendiciones. Bueno, son un chat, tuvimos un promedio de 30, 40, 50 personas, tuvieron más. Rubí López también, bendiciones también para ella. Entidad Gaster, bueno, Misterio ya lo saludé, y a todos ellos muchas gracias por estar acá.
Estas son las personas que veo que en este momento estuvieron muy pendientes del chat. Y Manuel Godínez también, bendiciones. Bueno, gracias, pastor, bendiciones como siempre. Gracias por su atención, por su espacio, por su gentileza, por su amistad y por el amor que usted tiene a Dios, a su ministerio y a su iglesia que también la da. Pastor, quiere finalizar también porque la gente si quiere contactarse con usted y quiere ver también porque yo lo veo muy activo también, Pastor, a veces en Facebook. Todos esos programas que usted sube en Facebook también están en su canal de YouTube, Pastor, si quiere darnos sus redes sociales también. Sí, hermano, el nombre de mi canal es Pastor Percy J. Riley, así como está mi nombre ahí. Así es, solamente que en vez de reverendo dice Pastor Percy J. Riley, ese es mi canal. También estoy en TikTok, estoy en Twitter, Instagram, WhatsApp, estoy en varios lugares ahí, pero mi canal es YouTube, Pastor Percy J. Riley. Esos estudios que usted hace y reflexiones que a veces las veo en Facebook, ¿todas están en su canal, Pastor? Sí, la mayoría sí están en mi canal. Ah, bueno, o sea que lo pueden seguir también o en Facebook o en YouTube especialmente también para que vean todas porque usted casi que a diario, Pastor, veo que sube diferentes exhortaciones, tiene invitados. He visto que también estos días invitó a un judío también que estuviera hablando sobre el celibato. Y lo vi también con un chico también católico que hablaban también sobre los estigmas. El pastor le gusta mucho también todos esos temas que son interesantes también como para conocer y demás. ¿No es así, Pastor? Sí, hermano, es más, ahorita voy a hacer un en vivo sobre el tema de la ineficacia de la sola escritura. Ya es el último capítulo, ya después de esto ya vamos a descansar de este tema. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Pastor. Bendiciones. Nos vemos entonces. Hasta luego. Amén. Ay.